Buenas noches, Samantha. Buenas noches a todos los alumnos. Espero que me estén escuchando bien, porque acá estamos improvisando nuevo lugar, porque no estamos en casa, no tenemos los micrófonos de casa, no tenemos el equipamiento. Bueno, por diferentes, por temas de la escuela, que bueno, es perder el tiempo contarles. Hoy era el examen, pero decidimos correr el examen y dar la clase del Ministerio del Evangelista. Hoy la clase va a ser muy especial. Para mí es un momento histórico, es un momento muy especial. Voy a corregir a Samantha. No estoy en Nueva York, estoy en New Jersey. Son dos estados diferentes que está dividido por el río Hudson. Lo que pasa es que es muy cerca uno del otro. Hay un ferry o hay un autobús o hasta casi caminando uno puede cruzar e ir a Nueva York. Si Dios quiere, mañana mi señora, estamos con Sandra. Ayer fue el último día ministerial y le vengo diciendo, ya terminamos con lo ministerial. Hoy también hay que hacer la escuela porque hacer toda la grabación, como hicimos el lunes pasado, era más lío que hacerlo en vivo. Así que hoy recorrimos, fuimos a hacer algunas compritas, algunas cosas, y acá nos sentamos a estudiar la palabra. Pero digo que es muy especial no solo por el viaje, sino porque justamente lo que voy a hablar hoy es bastante de lo que estoy viviendo acá en este viaje de manera muy particular. Así que mi señora decía, bueno, podés compartir lo que estamos viviendo. Porque, como ustedes saben, mi forma de fluir más fuerte es a través de la enseñanza. La parte del evangelismo, la parte evangelística, no es mi parte más fuerte. Y Dios tiene sus maneras de hacer las cosas y entender que somos un cuerpo. Y cuando Dios nos permite oportunidades como esta oportunidad gloriosa, yo estoy acá y digo, Dios es bueno, Dios es algo, este viaje es un viaje soñado. Llegamos el 8 de octubre, todavía nos queda hasta este jueves, llegamos Dios mediante el día viernes. Y bueno, ahí mis hijos me están requiriendo que vuelva lo antes posible, pero la verdad, cada día es una aventura tremenda. Voy a contar esto no a modo anecdótico, sino porque tiene bastante relación con lo que tenemos que compartir en la clase en el día de hoy. Este viaje fue planeado hace muchos meses, prioritariamente porque el doctor Ben Kleinans, a través de una puerta que se nos abrió de un pastor, reconoció que el doctor Ben Kleinans tenía que conocer al líder principal de este gran evento, que algunos de ustedes lo vieron, que se llama Activa. Activa es una conferencia que se da todos los años. Esa conferencia sí es en la ciudad de Nueva York, y estuvimos en esa conferencia el día 11 y 12 de octubre, el fin de semana. En realidad, el viernes hubo una cena de pastores, como 200 pastores y líderes de varias naciones, y el sábado y domingo fue la conferencia. Sobre todo, el día que más dedicó el doctor Ben a enseñar fue el día sábado. Nosotros la pasamos en vivo por streaming a través de la comunidad, y también ahora quizás después la subamos al Classroom para algunos que no la han escuchado, Samantha. Creo que está en el canal siguen el canal de YouTube de Activa, de acá del ministerio, y es un ministerio muy grande, ¿no? Entonces, cuando esta persona X, es un pastor de México, dijo, el doctor Ben tiene que conocer a este pastor es el pastor Alejandro Colindres. Él es hondureño y hace varios años que trabaja acá en la ciudad de Nueva York, y la ciudad de Nueva York es como una plataforma para él, pero se mueve por todo el mundo de una manera tremenda y a naciones que uno a veces ni sabe que existen. Por ejemplo, y él está muy fuerte trabajando en las misiones y en el evangelismo. Entonces, por eso les decía que no es casualidad, que parece como preparado por Dios, que justo hoy me toque dar esta clase sobre el ministerio del evangelista, viéndolo de manera tan práctica en esta gente, ¿no? Y me impacta de manera tremenda. Entonces, como que no, se han unido dos polos muy fuertes, que por un lado es el polo doctrinal y de tanta revelación y de tanto fundamento que tenemos nosotros por el privilegio de tener al doctor Ben, y unirse a ellos al trabajar juntos en esta conferencia, no solo el fin de semana, sino que trabajamos toda la semana. El doctor Ben ya la semana pasada ya volvió a su país,
pero yo me quedé toda la semana y hasta el día de ayer estuve trabajando con los pastores aquí. Y hay muchas cosas que no les puedo contar todo lo vivido, en un momento por ahí sigo compartiendo, pero hay muchas cosas que me impactaron en sobremanera el corazón. Número uno, me impactó el alcance que esta gente tiene desde una manera muy sencilla de proclamar el Evangelio. Ellos son una generación de pastores que salieron de su país original, Honduras. Todos saben que Nueva York tiene muchos focos hispanos. Sandra, mi señora, me decía, vos me decías que iba a ser complicado con el español, con entender inglés. Casi todo el mundo, o sea, no todo el mundo, hay mucha gente que habla español y casi todos los restaurantes, los mozos son, o lugares donde de atención al público, hablan español. Hoy no fue así porque una vez por la cara adivina que es hispano y Sandra le empezó a hablar en español y digo, no anda en español. Te parece que es hispana, pero es media asiática y ella no hablaba nada, pero en general hablan mucho español. Y lo tremendo es que estas naciones, sobre todo las que nosotros tuvimos vínculo toda esta semana, más que nada son naciones como Honduras, Guatemala, El Salvador, esas son las tres principales. En diferentes instancias fueron naciones muy golpeadas, ¿no? El privilegio de tener a la gente de Costa Rica, gracias a Dios, ellos viven muchas bendiciones y libertades que en otros países, como también Nicaragua y otros lugares, vivieron mucha guerrilla, muchos carteles, muchos temas de narcotráfico. Y esta generación de pastores, bajo el liderazgo del pastor Alejandro Colindres, hace varios años salieron de su país, pero siguen conectados con gente y hubo toda una migración a Nueva York y las iglesias, en su gran mayoría, que hemos visitado durante toda esta semana, son de habla hispana porque justamente son inmigrantes de esas naciones. Pero hay algo distintivo en ellos. Ellos salen de una forma de operar que es a través de células, a través de evangelizar, a través de ir a las casas, a través de proclamar el mensaje, de una forma súper sencilla y totalmente del otro lado o opuesta a aquellos que por ahí salieron o salen de lugares más institucionales o denominacionales o lugares más cerrados en cuanto a eso. Esta sencillez que lo caracteriza al líder principal se transformó en una gracia en él. Y es muy lindo conectar con el mensaje de hoy, la clase de hoy, que quiero hablar bastante de Felipe, y cómo estas gracias evangelísticas tocan corazones desde un lugar generoso, desde un lugar sencillo, desde un lugar de mucha humildad. En el día sábado, o sea, estuvimos hospedados los primeros días en Stanford, que pertenece a Connecticut, que es otro estado, es la parte norte de Nueva York. Es de un nivel social alto, un lugar bellísimo, nos honraron, nos bendijeron de todas las maneras posibles, hospedándonos en lugares hermosos, con la mejor comida, excelente. Y luego fuimos a la parte norte, pero ya entrando a Nueva York para hacer la conferencia. Y otro lugar que estuvimos y tuvimos el privilegio, bueno, algunos de ustedes me siguen en redes o en los estados y estuve publicando fotos, fue Baltimore. Y Baltimore también es de camino a Washington, D.C., capital de Estados Unidos. En Baltimore tuvimos el privilegio de estar en una reunión el día sábado, porque esta conferencia se llama Activa y después está la Activa Plus, que durante toda la semana van a diferentes regiones. O sea, no es una iglesia, son muchas iglesias bajo esta misma visión, bajo este mismo mover, se manejan de manera independiente, pero siguen el liderazgo del pastor Alejandro, sobre todo en instancias tan importantes como lo que fue la conferencia grande del 11 y el 12 de octubre. Para decirles que ellos esta vez por temas del nuevo gobierno y algunas cuestiones de los hispanos acá en Estados Unidos, que no viene al caso mencionar, pero todos sabemos más o menos que hay algunas revoluciones, algunos cambios, estaban un poco preocupados porque tenían menos gente. El tener menos gente es que tuvieron casi 2.000 personas
Así que eso fue algo llamativo también, porque fue algo tremendo. La primera vez que tengo el honor de interpretar al Dr. Ben frente a un público tan grande y tan masivo que no sabes cómo va a reaccionar, porque una cosa es predicarle a alguien que tenés cerca, otra cosa es predicarle en un escenario tremendo. Bueno, fue algo alucinante. Sobre todo, algo muy especial sucedió en la segunda predicación, cuando volvamos a compartir. Los animo a escucharla. En la segunda sesión del Dr. Ben fue algo muy profundo y muy tremendo. Y sobre todo fue tan tremendo, porque yo digo, hoy Dios, ¿cómo vas a usar a este hombre? Porque es un contexto totalmente diferente. Por esto que les decía, porque están muy acostumbrados a una palabra bastante sencilla que tiene que ver con el movimiento celular, con el ejercer discipulado, con el evangelismo, con el expandirse. Y eso les da resultado y les da fruto en que se extienden de una manera impresionante al punto de tener eventos como este, que si hubiera habido otros órdenes en el país políticamente y hubieran podido viajar muchos otros hispanos, fácil hubieran llegado a un 2.500 o más de personas en esa conferencia. Así que una de las cosas que más me gusta resaltar, y traté de que cada don de gracia que hemos tratado, el del apóstol, el del profeta y el del maestro, que son los tres que tratamos ahora, fuera bastante práctico. Y este también es el caso. Y a lo que voy con práctico es que tenemos que volver a la sencillez, a la practicidad que a veces tienen, o que tienen casi todos los que se mueven en el ministerio de un evangelista. Bueno, los que somos de Argentina tenemos el gran ejemplo del gran evangelista Carlos Anaconda. Cuando yo digo evangelista, pienso en él, ¿no? Porque él es el gran modelo que tenemos. Y si hay algo que lo caracteriza, a esta persona que siempre debemos respetar y honrar en nuestra nación, es su humildad. Bueno, lo mismo vi en este hombre, Alejandro Colindres, del cual merece todo nuestro respeto, toda nuestra oración. Dios quiera que se sigan activando fondos y finanzas para seguir expandiendo el evangelio como él lo expande, a tal punto que en el día de ayer él volvió a las misiones y va a países como Malawi, como Tanzania, como Egipto, países muy duros por diferentes razones. Muy duros a veces por la gran pobreza o la carencia total de infraestructura, ¿sí? Hay países que hasta tienen que orar y declarar para que Dios haga milagros en cuanto a tener agua potable. O también están los otros países, que son países con mucho riesgo, hasta de muerte, porque son países donde las iglesias se manejan, ¿cómo se dice? No sale en inglés, underground. ¿Cómo se dice, Sandra? Clandestinamente. Que es feo la palabra clandestina, porque clandestino parece que alguien está haciendo algo malo. Es al revés. Digamos la verdad, los enviados de acá tienen que ir de manera clandestina o de manera escondida, cuando los que están en lo incorrecto son los que predican el Islam, musulmán y tantos dioses de acá o de allá y hechicería por todos lados, en otro tipo de países de origen árabe. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí y a mi esposa nos causó como un sacudón muy fuerte para muchas cuestiones. Primero, el reivindicar y el agradecer tanto a Dios de las naciones hermosas en las cuales vivimos en Latinoamérica, con tanta libertad para la predicación del Evangelio. O sea, yo que toda mi vida viví en Argentina, para mí es impensable que alguien me prohíba predicar la palabra, porque nunca lo viví en todos los años de vida que tengo, y creo que nunca lo voy a vivir, gracias a Dios. Vivimos en una nación con fortalezas y debilidades, pero si hay algo que caracteriza a Argentina y a casi todas las naciones que están representadas en esta escuela, es la gran libertad de la predicación de la palabra, de la predicación de todas, en realidad de todas las religiones, pero la verdad que eso me llena poderosamente de alegría. Y motivaba mi corazón porque yo digo, esta gente, como el pastor Alejandro, y él no va solo, él va con un grupo
ayer salió con un grupo de pastores, con un grupo de personas que lo acompañan, a lugares inhóspitos, a lugares donde por ahí llegan a 50 grados de calor, Celsius o más también, a lugares tremendos de África, con muchas necesidades, y es tremendo el amor y la pasión que le ponen. Y hay algo que la pastora, se llama la esposa de él, Lilian, nos comentaba Sandra y a mí el otro día, dice, vos sabés que cuando llegamos o cuando llega Alejandro, se agolpan, pero no se agolpan a pedirnos. Dice, nosotros vamos con valijas de cosas para sembrarles, para darles, para ayudarlos. Y no se agolpan a pedir lo que traemos. Se agolpan a que le oremos, le hablemos la palabra, a recibir de Dios, aún personas con tanta necesidad desde lo físico, desde lo material, ¿no? Y yo digo, esto es realmente algo que debemos recuperar como iglesia. Si queremos volver y ser reformados en todas las cosas, parte de ser una iglesia reformada es volver a lo que era la iglesia primitiva. Y si hay algo que caracterizaba a la iglesia primitiva era el denuedo y la pasión que tenían. Hay algo gráfico que el pastor Alejandro, que es el pastor principal acá, me contaba y me hablaba, y él es una persona muy práctica, ¿no? Y entonces me inspiró a mostrarme una faceta de Jesús evangelística, que Jesús también solía ser muy práctico. En Jesús podemos ver un apóstol, podemos ver un profeta, podemos ver un maestro, pero cuando él iba con cosas tan sencillas, de parábola del sembrador, de la parábola del hijo pródigo, tan sencillas y a la vez profundas, vemos esa parte evangelística de Jesús. Y él me decía, Cristian, es como que el mundo está dividido en 4 partes. Nosotros somos una, pero las otras 3 partes, en el cual el evangelio no está difundido de la manera que lo conocemos nosotros vivimos tan, como tan sectorizados, tan mirando solamente lo que sucede en Occidente y la vida que vivimos. Cuando él decía nosotros, más yo que él, porque él va a todos esos países que yo no voy, que casi nada desconocemos lo que sucede en las otras partes. Solo conocemos una parte. Y me hizo pensar un montón, porque yo no sé cómo es lugares donde abunda, por ejemplo, la parte de los musulmanes. Dicho sea de paso, otro orador de la conferencia es alguien que nació en Eritrea. Quizás algunos de ustedes ni saben que existe un país que se llama Eritrea, lo pueden buscar en África, abajo de Etiopía. Él vive en Dubái y es un hombre que fácil hace 10 conferencias por año, ha llegado a viajar por 60 países en un solo año. Y lo que nos inspiró de él, con él viajamos hacia Baltimore, que son 3 o 4 horas de viaje más o menos. Tuvimos mucho compartir con él, porque él vivió mucho en Estados Unidos, después nos llevó a pasear, a hacer un poco de turismo con él. Y hay algo que me quedó marcado de él, ¿no? Y que él me decía, Cristian, tenés que venir a Dubái, tenés que venir, vos sos maestro, vení a enseñarle a los musulmanes. Y nos reíamos con Sandra porque, claro, los musulmanes tienen muchas esposas, ¿no? Los que no son, o sea, un musulmán, un jeque árabe y demás. Y yo le decía a él, bueno, pero se llama Dr. Thomas. Le digo, Dr. Thomas, cuando se convierte, ¿qué hace con todas las mujeres? Ah, vos sos el maestro, vení y enseñales qué hacer con todas esas mujeres. Digo, no, vos son de tu gente, vos enseñales, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay casos que el Espíritu Santo los ministra tanto a él y a las mujeres que empiezan a poner su vida en orden, ¿no? Y dejar lujurias y dejar una vida desordenada. Pero este hombre me decía, Cristian, me decía otra cosa graciosa que me enseñó otro, ¿no? Porque lo llamaba todo el tiempo gente, es un hombre con contacto en muchas naciones, y decía, yo no entiendo. ¿Por qué acá todos me preguntan qué día llegaste, a dónde vas, cuándo te vas, cuánto vas a estar? Y yo le digo, doctor Tomás, a mal puerto fuiste a parar, pues si sos amigo mío, yo te voy a hacer todas estas preguntas, ¿no? Y son preguntas comunes, que uno cuando conoce a una persona que es viajante, que ha llegado a tu país, le decís, ¿qué día llegaste? ¿Por qué vuelo viniste? ¿Cuánto te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? Y él se ponía muy nervioso y dice, eso no se hace en Medio Oriente, eso no se hace en Medio Oriente. Y ahí entendí. Claro, como ellos se manejan de manera secreta, no quieren revelar todos los pasos que dan,
para que no conozcan el gobierno, la parte política o aún sus familiares que no se han convertido a Cristo, que no han aceptado a Cristo, su manera de manejarse. De hecho, cuando él predicaba en la conferencia, no se grababa, no se pedía que nadie publicara nada y se desactivaba completamente el streaming, ¿no? Entonces él decía, si vos vas a India, o si vos vas a tal país islam, o si vas a nombrar a diferentes naciones, no digas, no hables de la iglesia. Odian que les hables de la iglesia. Porque claro, y ahí entendí lo importante y el poder que tienen nuestras palabras y cuán estratégico tenemos que ser a la hora de evangelizar lugares. Por eso hay algo tremendo que el doctor Ben Kleinas dice. Y él dice, cuando yo voy a una nación, busco el hombre de paz y a través de ese hombre de paz empiezo a plantar las doctrinas apostólicas. Y después agrega y dice, después fui creciendo en la revelación y entendí, creo que es el Evangelio de Lucas, que más que un hombre, hay un evangelio que habla del hombre de paz y dice, una vez que encuentres el hombre de paz de la ciudad, entra a esa casa y empieza llevando la palabra a esa casa. Si te recibiere, la paz estará con él. Si no te recibiere, sacude el calzado de tus pies y sigue en otra casa. Y ese es el principio que aplica el doctor Ben. Empezó con nosotros, con Sandra y conmigo, pero después dijo y agregó, dice, después entendí que más que el hombre de paz hay que buscar a un hijo de paz en una ciudad. Y a través de ese hijo de paz establecer lo apostólico, establecer la palabra del evangelio, que son las buenas noticias, pero hay algo, un secreto en esto. ¿Por qué? Porque ese hijo de paz está en esa ciudad, está en ese lugar. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que los apóstoles, no sé si están presentes, calculo que sí, Verónica y Mario nos invitaron a Neuquén. Yo le dije, vos me guías, qué hacer, qué no hacer, qué es lo mejor para acá. ¿Por qué? Porque el que vive en el lugar conoce la idiosincrasia, la cultura, lo que funciona, lo que no funciona. A veces hay lugares que funciona hacer, no sé, cuando fuimos a Costa Rica, lo mismo, funciona hacer algo a la mañana, hay lugares que funciona hacer algo a la tarde. Y también hay códigos en la forma de hablar. Todo esto es muy importante para alguien que se mueve como en el ministerio de un evangelista. Y todos tenemos que ser algo de evangelistas y enviar la palabra. No en todos los contextos uno puede hablar de la diferente manera. No voy a hablar de la misma manera cuando reúno un grupo de amigos y le hablo la palabra que si soy abogado o médico y le hablo a profesionales. O si tengo un grupo de hombres de negocios, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de buscar a alguien que se mueva en el mundo de los negocios para que me ayude a entrar a ese vínculo, a ese sector y a hacer vínculo con esas personas. Entonces, él decía esto de que no nombrar la palabra iglesia, porque muchos sectores, muchos lugares, no importa ahora las naciones nombrarlas, pero muchos lugares están tan aferrados y conocen tan bien su historia y relacionan las muertes que hubo por las cruzadas, no las cruzadas evangelistas, cuando hablo de las cruzadas, hablo de las cruzadas en el tiempo de la época medieval, las matanzas que hubo por parte de los católicos y por parte de protestantes también en las tremendas guerras. O sea, coronas y reinados estaban en pujas justamente por cuestiones religiosas. Los católicos en contra de los protestantes y así fue bañada con sangre, lamentablemente, la historia de lo que ellos llamaron iglesia. Entonces yo le compartía el mensaje de la eclesía, cómo de las escuelas aprendimos a redefinir la iglesia. Claro, y él decía, claro, entiendo los mensajes de la eclesía, pero el término iglesia, ellos lo relacionan con Europa, con algunos países de Europa que fueron colonizadores de ellos, emperadores que fueron nada más y nada menos que asesinos de muchas tribus y de muchos lugares, lamentablemente, ¿no? Esto también lo hemos vivido en Latinoamérica y demás, pero ellos están muy arraigados de esas cuestiones, entonces es como que le hablas del peor enemigo que les puedas hablar. Entonces yo decía, qué importante que la precisión que estamos aprendiendo en esta nueva era apostólica y en este nuevo tiempo, también tiene que ser contextualizada. Porque el apóstol Pablo dijo, a los griegos como griegos, a los romanos como romanos. ¿Sí?
Si Dios me da la oportunidad de acceder a unas invitaciones que Él me hace, tengo que ir con Él, o tengo que ir con el pastor Alejandro, tengo que ir con alguien que me abra puertas para también me diga, Cristian, decí esto, Cristian, no digas aquello. Y eso no tiene que ver con comprometer la verdad, sino con usar estrategias, porque lo que para nosotros significa iglesia, para ellos significa otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante el trabajo que hacemos arduamente en la escuela, en cada enseñanza, cuando vamos a los originales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos la pureza de un montón de conceptos. Me tocó el jueves ministrar acá en una iglesia en New Jersey, que como les comentaba es como enfrente de Nueva York, está el río Hudson, es una cosa bellísima porque ves todo Manhattan desde acá. Y en la iglesia esa, el día jueves, bueno, algunos si me vieron en streaming, no paraba yo de gritar, estaba muy fervoroso porque me contagió el amor de esa gente, ¿no? A veces no siempre tenemos la oportunidad con mi esposa de ir a iglesias con tanto fervor. La mayoría de ellos eran guatemaltecos, gente muy sencilla en cuanto a lo intelectual, pero me desafiaron a esto de adorar a Dios con todas sus fuerzas y de servirlo con todas las fuerzas. Donde vamos, hay un nivel de servicio y de atención y de hospitalidad. Vas caminando y hay alguien que te quiere servir, que te quiere ayudar, que te bendice, que te ama, que te da cariño. Es una cosa impresionante lo que hemos y estamos viviendo. Desde ese lugar, desde el lugar de volver a entender que todos somos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo, todos somos miembros de su cuerpo y todos tenemos un valor impresionante. Pero dentro de la sencillez están súper equipados en cuanto a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Por eso, por momentos me sentía hasta en un canal de televisión, ¿no? Los reportajes que te hacían, las cámaras, todo del primer nivel. Por eso están muy buenas también. Si no han visto, está en la comunidad poder ver las grabaciones. Pero lo que quería decir es que en esa instancia del día jueves ministré sobre la eclesía, pero me volví tan fogoso que no pude seguir tan en línea con todo el material como le enseñé la clase a ustedes. Entonces el pastor me dijo, vení el domingo y terminás y continuás la enseñanza. Y ayer, domingo, sí tuve el placer de terminarla. Y justamente fue un desafío a eso, a que la gente pueda volver a entender, de volver al concepto original de cuando Dios pensó la iglesia, ¿no? Que no se trata de cómo le pongamos, si le llamamos iglesia, si le llamamos eclesía, si le llamamos asamblea. Lo importante es vivir la realidad de qué se trata, ser el cuerpo de Cristo y adorar todos juntos como Dios lo pensó y como Dios lo diseñó. Así que bueno, todo esto parece introductorio, pero tiene un montón de que ver y tiene un montón de ingredientes que les quería dejar, porque nada más lindo que la experiencia vivida y poder impartírselas. Por esto que les decía, no soy alguien que está todo el tiempo haciendo las cosas que ellos hacen, pero me motivaron a empezar a ayudarlos, a empezar a hacerlo. En Honduras, yo estoy en Honduras, un lugar de capacitación, un lugar de campamento, y uno de los estábamos sentados con mi esposa en el evento y un pastor al lado de Sandra le dice, fui a ese evento, me di cuenta que por un montón de años había dejado de salir a las calles a evangelizar. Dice, de repente estaba la capacitación de líderes y nos mandaron a los pastores a ir a hablar a la gente por las calles. Yo digo, qué lindo que puedan hacer eso, porque si lo hace el pastor, nadie puede decir, yo no lo voy a hacer, ¿no? Por más maduro o grande o establecido en el ministerio que tengan, es hermoso, es hermoso poder enseñarle a alguien madurez y palabras sólidas y palabras fuertes, pero también es hermoso volver a las cosas básicas, a las cosas elementales, no olvidarse los rudimentos de la palabra, las cosas básicas de la palabra, aunque uno haya alcanzado más revelación. Porque eso nos hace estar todo el tiempo como en sintonía y en la temperatura de la gente, ¿no? Yo digo, esta es como una comparación con aquellos que son médicos, ¿no? A los que a veces hay gente que es tan erudito en la medicina y tan profesional y tiene tanta carrera, pero después cuando lo mandan a una guardia, vuelve a la realidad del día a día, vuelve a la realidad del paciente, de ayudarlo en las cosas precarias de todos los días,
Y nosotros como pastores o como enseñadores de la palabra, o en el caso mío como maestro, es lindo volver a las cosas sencillas porque mantienen un lugar de humildad y de decir, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para lo tremendo, hay tiempo para hablarle a hombres de naciones. Yo tuve la oportunidad acá de hablarle, cuando yo le hablaba a estos hombres, yo sabía que estaba hablando a miles de personas que están detrás de ellos. Pero también tuve la oportunidad de estar con un matrimonio de chicos muy serios en Dios, que eran quienes nos llevaban de un lado para otro con su auto, con 24 años, y pudimos soltar las revelaciones profundas con Sandra, y era como que le hacíamos una escuela bíblica sencilla y profunda durante los viajes, 3, 4 horas hablando de la palabra, salir de un lugar a otro y ministrarlos, casi se ponían a llorar en medio de la ruta, y es lindo tener las dos cosas, ¿no? Poder tener la oportunidad de predicarle a una multitud, una conferencia, y también ir a lo sencillo. Y de eso se trata, entender que por algo uno de los 5 ministerios es este don de gracia llamado el evangelista. Pero hay algo que tenemos que redefinir. El verdadero evangelista, si bien es aquel que habla un mensaje sencillo para proclamar las buenas nuevas del evangelio, si bien muchas veces y mayormente es usado con señales, con maravillas, con sanidades, y eso atrae la atención de la gente, es notorio y es evidente que eso sucede, en realidad les voy a dar un secreto. No es esa la principal tarea de un evangelista en este tiempo. Porque vamos a ir a Efesios 4:11 para poderles explicar y redefinir esto que es muy importante. Porque mientras hablamos esto, ¿se acuerdan que cuando hablamos y empezamos con el ministerio, con los 5 ministerios, yo les dije, Cristo es uno. Aunque Él soltó 5 dones ministeriales, y aunque no todos son apóstoles, aunque no todos son profetas, aunque no todos son maestros, aunque no todos son evangelistas, y aunque no todos son pastores, todos nosotros, por ser parte del cuerpo de Cristo, algo de matices y algo de funciones de ellos desarrollamos y soltamos cosas, ¿no? No todos son apóstoles, pero todos tenemos un cierto envío, como tienen los apóstoles. No todos somos maestros, pero muchas veces nos toca enseñarle algo a alguien. No todos somos pastores, pero a veces tenemos que nutrirle a alguien, cuidarlo, hacerle un discipulado. Y lo mismo con el evangelista. No todos los que me están escuchando tienen el ministerio de ser evangelista neto, como un oficio, como su ministerio que fluye en eso. Pero sí todos debemos saber y ser cada día mejores a la hora de evangelizar y de alcanzar a la gente. Porque como les decía antes, no es lo mismo alcanzar a alguien que está en el mundo de los deportes que alcanzar a alguien que está en el mundo de las finanzas. Uno tiene que saber estrategia y usar gracia para llegar a esos lugares. Y sobre todo, tiene que saber y conocer a alguien que te ayude, que sea una puerta para llegar a ese lugar, ¿no? Yo, que soy docente, si quiero evangelizar o hablar de alguien de mi mundo, a un docente, sé cómo hablarle, porque es el mundo en el cual profesionalmente trabajé muchos años. Pero si voy al mundo de mi esposa, que son abogados, es mejor ir con ella, es mejor ir a través de ella. Y ese es un principio importante. Pero lo que les quería decir es que cuando Efesios 4:11 dice que Él, ¿cómo dice Efesios 4:11? Que Él dio dones a los hombres y colocó apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelistas y algunos como pastores y maestros. En la Biblia amplificada, cuando dice que a algunos colocó como evangelistas, entre corchetes dice que son quienes expanden las buenas nuevas de salvación. Y esto es verdad. Etimológicamente, un evangelista es aquel que esparce o distribuye las buenas nuevas de salvación. Qué tremendo esto lo vemos en la vida de Felipe, que hasta aún muerto él, provocó esto de que se diseminara y se esparciera aún con más poder que cuando él estaba en vida. Su vida fue una ofrenda, ¿no? Como que hasta Dios usó lo negativo de que haya pasado eso para que se expanda el evangelio. Pero no debemos olvidar cómo sigue en el versículo 12, que dice de la siguiente manera: a fin de quiere decir con el propósito de, con la meta de, a fin de capacitar
al pueblo de Dios para la obra del ministerio, dice la Reina Valera. Pero en la NBI dice capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Ministerio es servicio. Por eso siempre digo, el verdadero ministerio es un servicio. Y el verdadero ministerio no es del sacerdote, no es solo del apóstol, no es del profeta, no es del pastor, es de cada hijo de Dios. De cada hijo de Dios se espera que sirva, que sea un ministro. Por eso hoy no estamos en la era en la cual vamos a la iglesia para que todo lo haga el sacerdote, el cura o el pastor. Y acá les voy a contar otro testimonio. El día domingo ya el doctor Ben no tenía que hacer una sesión él, y había talleres, y los talleres tenían que ver con las misiones. Y yo tuve que interpretarle a un hondureño que entrenaba misioneros, y le interpreté para la gente que habla inglés. Y él dijo algo también, lamentablemente después no pude seguir hablando con él, porque hay tanta gente acá que nos terminó de hablar con todos. Y me encantó porque él dijo varias cosas prácticas de las que nosotros aprendimos cuando aprendimos lo de la eclesía. Y él decía esto de que, lo admitamos o no, seguimos siendo un poco hijos de los católicos. En alguna clase creo que lo hablé esto. ¿En qué decía esto él? Decía, todavía tenemos que romper con esta mentalidad que el gran ministro o el que sirve o el que es el encargado de compartir la palabra es el pastor. Y él decía, todos estamos habilitados para predicar la palabra, todos estamos habilitados para distribuir las buenas nuevas del Evangelio. Y hasta él decía, ¿quién dijo que el pastor es el que bautiza? No hay ningún versículo en la Biblia que diga que el pastor es el que bautiza. Y esto me llevó a pensar a mí también esto, porque le digo, cuando terminé de interpretarlo, le digo, ¿sabes que lo mismo estoy pensando yo? Que también tenemos que tener una reforma de nuestra manera de pensar, porque hay un montón de cosas que aunque no nos demos cuenta, la heredamos del catolicismo. Y una es esta. David permitió que ya no fuera los sacerdotes por un lado y los reyes por el otro. Él unió las dos cosas. Cuando hablamos de sacerdote, lo relacionamos más con todo lo que tiene que ver con lo que sucede en la iglesia, la aplicación de la palabra, la adoración, todas las administraciones de la iglesia. Cuando hablamos de reyes, lo vemos más como el lugar de dominio fuera de la iglesia, como puede ser el mundo de los negocios, la política, las artes, como reinar afuera. Esas dos cosas tienen que estar unidas, porque Dios es el rey de reyes. Y si Él es rey, es por encima de reyes. Quiere decir que a nosotros nos puso en esfera de influencia para que ejerzamos, para que tengamos un dominio, en el buen sentido de la palabra, una influencia en las áreas que podemos penetrar. Se vuelve a lo mismo que decía antes. Si a mí me piden que vaya a predicarle a deportistas, voy. Pero aquel que es bueno en los deportes va a tener una llegada mejor, porque tiene otra forma de, otra gracia, otra apertura, va a ser una mejor puerta para abrir a ese mundo. Entonces, ¿por qué? Porque reina en ese mundo. ¿Sí? Sobre todo si es excelente en lo que hace. Porque al que no es excelente, imagínense, vamos a la gente de deporte, ¿no? que le gusta el fútbol. Cualquiera de los que están acá que le gusta el fútbol, si alguien le escucha hablar de deporte, le gusta escuchar hablar a alguien que tiene una buena carrera, o alguien que recién empezó, o alguien que nunca metió un gol, ¿no? Entonces, cuando esa persona encima de ser excelente en lo que hace y tiene una buena reputación y es admirado, lleva la palabra y es un tremendo evangelista en el lugar donde se encuentra. Y eso es lo que creo que va a cambiar en este tiempo, ¿no? En toda esta conferencia que se llama Activa, ellos mostraron un video de las diferentes reformas que el mundo tuvo, con reformadores como Martín Lutero, John Wesley y un montón de reformadores. Y la última parte, que era el domingo, era el tiempo actual y lo contemporáneo. Y a mí me quebré, no podía parar de llorar, porque ellos mostraban cómo hoy el Evangelio penetra a través de diferentes cosas, como es el deporte, como es la música, como es las artes, y no por la gente renombrada como lo era en la antigüedad. ¿Y cómo lo logramos eso? Y con un espíritu evangelístico. Y algo que creo que tiene alguien que se especializa en lo evangelístico es esta parte de
sociabilizar muy fácilmente, tener una llegada a la gente. Y yo es algo que admiro. Admiro a aquel que puede hablarle al presidente si se lo encuentra como alguien que está en la calle, alguien pobre, alguien rico, alguien con mucha intelectualidad o alguien que por algún motivo no es analfabeto o tiene poca parte académica. Alguien que realmente se mueve en lo evangelístico puede tener esa habilidad porque tiene esa sencillez. Y es un conector y abre puertas para que luego haya un maestro o un pastor que nutra a esa persona y le dé algo más sólido. Pero primero necesita de ese evangelista que le haga ese canal o esa conexión o que le haga ese puente. Que a veces no es tan fácil para aquellos que nos especializamos más en lo pastoral o en la enseñanza. Entonces, miren lo genio que es Dios, ¿no? Que nos unió a todos y a todos nos da un lugar de tanta importancia. Y eso de alguna manera era Felipe. Pero lo que les quería decir es que es muy importante que entendamos que el verdadero evangelista como oficio ministerial es aquel que capacita al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea el que evangelice. ¿Se entiende? Por eso dice, no solo el evangelista, sino cada uno de los 5 ministerios. Dice, a fin de que el cuerpo de Cristo, a fin de capacitar es entrenar, enseñar, guiar, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio o para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, una pregunta de examen. ¿Quién realiza la obra del ministerio? Nosotros, cada uno de los miembros. No solo el apóstol, el profeta, el pastor. Todos, por eso quebrar con la mentalidad del catolicismo, que el cura es el que da la misa, el cura es el que hace la cuestión con la, ¿cómo se llama? La transmutación, que se llama con el tema de la comunión. El cura es el que a quien le confesa los pecados, y todo es a través de él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y él accedemos por medio de la gracia a cada uno de nosotros los creyentes. Obviamente que en nuestros contextos hay un orden, por supuesto, hay un padre y madre en la fe, hay un pastor, hay alguien que se encarga de una tarea, de un liderazgo en cada departamento de nuestras iglesias. No hablo de eso. Hablo de que necesitamos ser empoderados y entender que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos milagros, que podamos echar fuera demonios, que podamos sanar enfermos, que podamos predicar el evangelio con la sencillez que el evangelio tiene. Todos fuimos enviados a hacer esa tarea del reino y no es que necesitamos el gran título del seminario tal o cual. ¿Sí? A eso es lo que quería decir. Al contrario, el evangelista como don ministerial, como oficio, debería capacitarnos al resto del cuerpo de Cristo para que aprendamos a ser más efectivos en la evangelización. Por eso dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio o para la obra del servicio, dice la Reina Valera, para edificar al cuerpo de Cristo. 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, para llegar a una plenitud en Cristo, no solo es importante el apóstol, el profeta y el maestro que vimos en 1 Corintios 12, 28 como dones de gobierno para traer una edificación y un fundamento a la iglesia. También es importante la tarea de un evangelista porque a veces sucede que estos tres no llegan a muchas personas que los evangelistas sí pueden llegar. Y Jesús, como sabía esto, y Jesús era muy vivo, muy inteligente, muy astuto, miren lo que hizo y descubrí esto esta mañana, porque aunque estoy acá, estudio mucho para ustedes, hoy a las 6, hoy no me podía dormir pensando en la clase, y tipo 5:30, 6, me había acostado como a las 2, no sé, me acosté como a las 2 de la mañana, y a las 5 yo estaba preparándole la clase a ustedes, que ya la venía armando, pero venía pensando en esto, y me movía poderosamente el corazón este versículo. Vayan a, creo que está, espérenme un segundito, que ya lo encuentro, en Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Juan 1, 43 en adelante. Dice, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro.
Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. En primera instancia, cuando Jesús lo llama a Felipe, comienza a actuar como lo que era, un evangelista. Y un evangelista te muestra a Jesús. Te habla tan sencillamente como decir, Él es Jesús. Él es el que fue profetizado. De él se hablaron los profetas. Y me gustó eso, que enseguida tuvo esta practicidad Felipe de guiar a otros discípulos a que lo vean a Jesús, a que fijen sus ojos en él. Dice el 46, Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y compruébalo tú mismo. ¿Ven lo que les decía? Un evangelista suele ser muy práctico. Antes de que dudes si él es Jesús o no, ven y comprobalo. Por eso muchas veces los evangelistas son usados con señales, con maravillas, porque es Dios mostrándote. ¿Dudás que este es el poder verdadero de Dios? Ahí lo tenés. Te sanó, te perdonó, tenés paz, fuiste liberado de esto, fuiste libertado del otro. Vení y comprobalo por tus propios medios. Si vamos al original de estas palabras, ¿qué significa la frase ven y compruébalo tú mismo? En la versión King James dice vení y ve, vení y mirá, vení y ve, vení y observá. Y sencillamente quiere decir percibir con los ojos, percibir por alguno de los sentidos, notar, discernir, descubrir, observar, prestar atención, tomar los ojos de la mente o girar o tornar los ojos de la mente o la atención. Esto es un verdadero evangelista. Hace que la gente que no conoce a Cristo, que no ha tenido una experiencia con Cristo, pueda virar, tornar sus ojos, dirigirse a la practicidad y la sencillez que hay alguien que te amó y fue a la cruz del Calvario por tu vida. Hace que la gente preste atención, gire hacia eso. Y eso hizo Felipe con Natanael. También quiere decir cerciorarse, comprobar, determinar, inspeccionar, examinar, visitar, conocer y comprender. No es casualidad que al ver Jesús a la multitud que necesitaba pan en Juan capítulo 6, y por esto les decía que Jesús es muy inteligente, muy astuto a la hora de elegir a las personas y a quien usa en diferentes momentos y en diferentes instancias. Y en Juan capítulo 6, al primero que usa es a Felipe, un evangelista. Vayan a Juan, acá vean la astucia que les prometí que íbamos a ver antes de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 3, dice de la siguiente manera. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. O sea, no estaba solo Felipe, estaban los demás. Estaba Jesús y sus discípulos. Faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe. Recuerdan que las multitudes a Jesús le causaban compasión, porque veía las necesidades, percibía, discernía las necesidades que la multitud tenía. Pero lo que voy a esto, y en mi apunte, cuando tengan el ebook de esto, que ya va a venir, ténganme paciencia, pero estamos un poquito atrasados con los ebooks. Cuando tengan el ebook de todos los dones ministeriales, van a ver que van a tener resaltadas estas palabras. ¿Qué resalté? Que con Jesús en la colina estaban todos los discípulos. Sin embargo, él le dice y le habla y se dirige a Felipe. Yo creo, humildemente creo que se dirigió a Felipe porque Felipe era un evangelista. Y el evangelista pudo él compartir esa compasión que él tenía para que vea la necesidad de la gente, la necesidad de aquel que no conoce la verdad. Entonces se vira o se dirige a Felipe y le dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? El versículo 6 dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces yo pensaba, si bien Jesús estaba rodeado de sus discípulos, que luego se convirtieron en los apóstoles, a quien le marca el hecho de dar de comer a la multitud en primera instancia es a Felipe. Es evidente que Jesús en Felipe vio a alguien a quien encargarle la tarea de alimentación inicial, porque veía en él un verdadero evangelista, la configuración de un verdadero evangelista. Alguien que se ocuparía de representar a Jesús por medio de darle de comer a la multitud que lo seguía.
Si yo estoy guiándolo, si yo le estoy enseñando, en otra versión dice que estuvieron como 3 días enseñándole, pero también tengo que ser consciente que la gente necesita cosas naturales. Porque no solo de paz me mira el hombre. O sea, la gente necesita comer, Felipe. ¿Y a quién mejor vos? No se lo dijo, pero era como que lo habrá pensado Jesús. ¿Quién mejor vos, que sos un evangelista, haceme quedar bien? Porque si no se va a decir que a mí me importa que oren, que reciban milagros o enseñarles mi verdad, y la gente se está muriendo de hambre con sus hijos, acá en medio de una colina, en medio de algo inhóspito. ¿Qué le damos de comer, Felipe? Jesús quiso hacer una estrategia con un evangelista y ese evangelista era Felipe. Jesús sabe a quién poner y a quién usar en cada momento y por eso es lo maravilloso y lo hermoso del cuerpo de Cristo. Creo que es una de las cosas que más estoy disfrutando en este tiempo, ¿no? Lo disfruté de manera muy especial cuando fui a la conferencia en Neuquén y había diferentes personas para hacer diferentes tareas. Se terminó el show de un hombre, se terminó que el que me ora, me predica, va y ora por cada persona en lo particular, después baja a la plataforma, me aconseja, se terminó esa etapa de la iglesia, está cerrada. Hoy trabajamos con diferentes gracias que ocupan diferentes lugares y que cumplen diferentes funciones. A mí acá en alguno de los eventos me tocaba enseñar y luego bajaba de la plataforma y terminaba mi tarea. Y había otros que hacían otras tareas y otras cuestiones de ministrar a la gente o de hacer algo de otra índole. Y me gozaba tanto porque es hermoso ver a alguien usado por Dios en el don más destacado o en su gracia más predominante. Y no querer uno hacer todo y que todo dependa de uno. Y que por las espaldas y los hombros de uno decía, bueno, si esto sale bien es por mí, si sale mal es por mí, no es nada, ni por vos, ni por nadie. Todo es Cristo, de Cristo y para Cristo. Pero para eso tenemos que darle lugar a todo el cuerpo que funcione. Y para eso Dios pone hombres y mujeres de Dios que tienen esta facilidad como Jesús de decir, en esta etapa inicial, ¿a quién vamos a usar? ¿A Pedro? No, por ahí Pedro les da una revelación muy fuerte y no van a entender. ¿A quién vamos a usar? ¿A Jacob? ¿A Santiago? No, usemos a Felipe, que es un evangelista. Y vas a ver cómo llegar a la gente, cómo preocuparse por esas necesidades básicas. Bueno, después está toda esta estrategia de que encuentran al muchacho y todo el milagro de Jesús. Pero es lindo ver cómo Jesús puede ver de qué manera solucionar cuestiones en el cuerpo de Cristo usando a diferentes gracias predominantes en su cuerpo y que no todos estamos para todo. Acá me toca ver al pastor Germán porque por alguna configuración de la clase casi siempre lo tengo delante mío. Cuando el pastor Germán ejerce su ministerio hay cosas que él puede hacer que yo no puedo hacer y hay cosas que yo hago que él no puede hacer. Entonces, ¿para qué uno quiere hacer todo? Es más lindo decir y gozarse y decir, bueno, yo hice hasta acá, ahora me siento, o ahora me corro, o ahora ayudo, colaboro, pero no soy el protagonista en esto porque hay alguien que tiene más afilado el lápiz o más hábil o tiene más gracia para esta tarea que se espera. Y de eso se trata, que empiecen a funcionar de manera mucho más participativa y colaborativa en el cuerpo de Cristo los 5 ministerios. Vamos a ir ya terminando la clase de hoy, pero les recuerdo algunas cuestiones básicas y fundamentales. La palabra, miren qué lindo que la palabra evangelio o evangelista tiene que ver con traer buenas nuevas, ¿sí? Anunciar las nuevas corrientes, ¿no? En inglés está la palabra glad tidings, y glad tidings tiene que ver también con las mareas que se producen en los océanos, en los mares, ¿no? Y qué lindo que alguien que se mueve en el ministerio evangelístico tiene esta capacidad de moverse a veces con más cantidad de personas o de esparcir mucho más de lo que puede hacer quizás un maestro o un pastor y de llegar a lugares recónditos por algunos de los motivos que mencioné antes o por otros motivos, ¿no? Que a veces no es tan fácil llegar a ciertos sectores de la sociedad y alguien que tiene esta unción de evangelista o se mueve un oficio de evangelista lo puede lograr. Y no olvidemos también dentro de lo sencillo que cuando predicamos el evangelio, la palabra evangelio es
buenas nuevas. Muchas veces en nuestros púlpitos, no lo tomen como, no se me enojen, pero muchas veces no hablamos buenas noticias. Buenas nuevas es una buena noticia. Y hablamos cosas duras, hablamos cosas que son más de religión que de una buena noticia. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ponen a la gente cargas tan pesadas que ni ustedes son capaces de sobrellevar. Ojo, porque ahí muchas veces me enseña a mí la sencillez de gente de este tipo. Cuando yo digo sencillez, no digo que es algo menor. Cuando hablo de sencillez, digo la fortaleza de lo simple, la profundidad de lo simple, o el poder de lo simple. Cuando hablo de lo simple, hablo de las cosas que son fácilmente practicables en el día a día. Me gustó si escuchan en la cumbre la enseñanza del apóstol Tinus, antes de empezar él dijo, cuando yo enseñe, cuando haya cada predicador que enseñe en esta cumbre, piensen y escriban por lo menos 3 cosas prácticas que van a hacer para poner por obra lo que han aprendido, ¿no? Entonces, ojo, cualquiera de los que tenemos esta habilidad para ir a cuestiones profundas y doctrinas, reveladores, cuestiones novedosas, no menospreciar o no olvidarnos o no descuidar cosas básicas que la iglesia necesita, con la cual luego hay un alimento más sólido. Pero al que es bebé hay que darle leche, ¿sí? Y después va a tener el alimento más sólido. Por eso Jesús, antes de seguir, dijo, paremos, muchachos. Si fuera Argentina, Jesús le ha dicho, pongamos una pausa, muchachos. Primero hay que darle de comer a esta gente. Hay algo básico. Hay algo que no puede seguir funcionando así. Es muy lindo que esto hagamos una cumbre, una conferencia, que grabemos, que hagamos streaming de lo que está pasando acá con los 5.000, pero si no le damos de comer, se nos van a empezar a desmayar la gente y no va a ser por la opción. Entonces, nos tendríamos que replantear, ¿estamos dando buenas nuevas? ¿Estamos dando buenas noticias? ¿O estamos a veces siendo tan potentes y queriendo buscar tantas revelaciones que nos volvemos a poco fariseos inalcanzables? Porque los fariseos eran inalcanzables. Ni ellos entraban al reino ni dejaban entrar a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban más atados a la letra y la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Y repito lo que dijo Jesús, le ponían cargas tan pesadas a la gente que ni ellos la podían soportar, ni ellos la llevaban, ni ellos obedecían de la manera que esperaban que la gente obedeciera. Entonces, no olvidemos a la hora de evangelizar que tiene siempre que ser un verdadero evangelista o alguien con espíritu de evangelismo siempre trae buenas nuevas. ¿Sí? Y la buena nueva no es decir a la gente, estás tan pecador, te vas a ir al infierno, arrepentirte. Pues es una mala nueva, no es una buena nueva. Decirle a alguien, no sé, yo tengo muchos amigos que no vienen a la iglesia, que no se han despertado a su nueva identidad en Cristo, y si yo le digo, sos un pecador, me va a decir, qué noticia, o sea, ya lo saben que son pecadores. Hay algunos de ellos, como saben que yo soy pastor, ellos mismos se atribuyen el ser pecador. Entonces, no les traigo ninguna buena nueva, ninguna buena noticia, ¿no? Algunos que les decimos, tenés que ordenar tu vida, tenés que casar, ellos mismos dicen, estoy en concubinato, estoy en pecado. Porque saben con quién están hablando, saben lo que yo pienso. Entonces, no es una buena noticia decirle a la gente el pecado, pues ya lo saben. Ya lo saben. El libro de Romanos dice que aún por ser, el ser humano conoce el bien y el mal, aunque no lo obedezca. Uno tiene que atraerlo a la verdad de su nueva identidad en Cristo, de cuánto Cristo lo amó, que a pesar que están separados de Dios en su mente, en su forma de pensar, porque Él los sigue amando, como el padre del hijo pródigo amó al hijo pródigo aún cuando estaba alejado. Y ese es el evangelismo que tenemos que recuperar. Que Dios no se alejó de la gente, fue la gente que se alejó de Dios o que le dio la espalda a Dios por su manera de pensar totalmente extraviada. Como dice Colosenses 1:21, que nos hemos extraviado nuestra manera de pensar. Entonces, el verdadero evangelismo es traer a la gente de nuevo. Algún día tenemos que hacer una clase sobre discipulado y evangelismo. Estoy con muchas ganas de volver a hablar o de hablar bien profundamente de salvación, de evangelismo, discipulado, y creo que el año que viene lo vamos a hacer. Es más, tengo la confirmación del doctor Chazarreta que me dijo, Cristian, hay que definir esto. Si me lo dice el doctor Chazarreta, vamos a hacerlo. Pero eso, tenemos que definir también eso, ¿no? ¿Cómo predicamos a gente la palabra? ¿Qué buena nueva le damos?
Porque no es una buena nueva decirle, mirá, te va a pasar esto. Que... No, la gente ya sabe que no está yendo bien en la vida. No se lo repitamos nosotros. Tenemos que despertarlo a su nueva identidad. Como dice 1 Corintios 15, 34, ¿no? Despertarnos a nuestra justicia. Dios te diseñó hijo porque Él es padre. Estás viviendo de una manera separada de Él sin entender que el padre está en la casa y no se ha movido de esa casa. Y te ama a pesar de que vivas una vida extraviada de Él. Tu forma de vida está extraviada de Él. Como alguien dijo una vez, y es verdad, no cambia esto. Alguien dijo, Dios no ama lo que el pecador hace, pero sigue amando al pecador, o sigue amando a aquella persona que actúa en oposición a los principios de la palabra de Dios. Pero uno tiene que acercarle a los principios y que las personas puedan entender que los principios nos bendicen, que vivir en orden, que vivir bajo autoridad, que honrar a los que tienen que ser honrados, que poner primero lo que tiene que ser puesto primero. Todo eso le da a la gente luz. Y yo pensaba esto, ¿no? Y es un desafío para las próximas actividades presenciales que tengo. Dios me ha dado este camino de poder enseñar la reforma del Padre, que lo enseñé en el presencial del mes de mayo, y lo voy a enseñar en el próximo presencial. Y yo le decía a mi esposa, es tan tremendo cuando uno empieza a enseñarle a la gente que aún no viene a la iglesia, pero aún a los que no vienen a la iglesia, podría enseñarles cómo Dios piensa como Padre y cómo Dios siente como Padre, nadie te va a rechazar el Evangelio. Después si se empiezan a congregar, si ponen su vida en orden con Dios, es otro tema. Pero nadie te va a cerrar la puerta a oír lo que tenés para decir cuando tu forma de predicar y de hablarle es revelándole el corazón de un padre, cómo piensa un padre que es Dios, que es aún mejor y más y perfecto, porque nosotros somos padres naturales que podemos tener falencias, y cómo siente, cuál es el corazón. Y ahí comienza a cambiar todo. Te aseguro que comienza a cambiar todo. Entonces, en el original, en la etimología de la palabra evangelista, que tiene que ver, que dice que la palabra evangelizo, con Z, es aquel que trae buenas nuevas o que anuncia estas nuevas mareas, estos nuevos vientos, estas nuevas tendencias, estas nuevas corrientes de buenas noticias. Y son buenas noticias y son noticias de gozo. Lo hace con amabilidad, trae y presenta bendiciones con amabilidad, con amor. Porque si vas con dureza, confrontativamente, el que no viene al reino de Dios, el que no está viviendo en las cosas del reino de Dios, no te va a recibir. Al contrario, vas a causar más bronca o más rechazo en esa persona. Hay que tener gracia, hacerlo con amabilidad, hacerlo con alegría, que sientan que los estamos abrazando para atraerlos a un Dios que es amor, y que su esencia es amor, y que su esencia es ser Padre. Y lo último, dos cosas que también tiene que ver esta palabra de evangelistas. Un evangelista también tiene que ver con la palabra mensajero o angelos, o un enviado, o un mensajero de parte de Dios. Pero vieron que les dije que las dos primeras letras son eu, ¿no? En la etimología en griego. Y es re lindo que esa palabra eu tiene que ver con ser rico, próspero, actuar bien. Hay una riqueza, ¿no? Y ahí vas a recordar el versículo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y con esto quiero terminar la clase de hoy. Qué lindo que seamos desafiados a predicar el Evangelio de una manera diferente. Cuando yo era chico, honro, bendigo a los líderes que he tenido, pero había un poco de esto de que si ibas a evangelizar, ibas con una carga. Evangelizar porque si no le va a pasar esto o aquello a la gente, y la sangre de las personas corre por tu cabeza si no evangelizás. Y uno iba parecido al testigo de Jehová, como que iba forzado a hacer algo que ni siquiera sabía cómo hacerlo, porque no había alguien que te instruyera cómo hacerlo. Hoy está el don ministerial, la gente que tiene el ministerio de evangelista, y nos vamos a sentar a escucharlo. Yo me senté a escuchar este taller, aunque lo interpreté, tuve la oportunidad de escuchar a esta persona cómo se mueve en ese ministerio que no es el mío. Entonces, hay una riqueza, hay una prosperidad, hay un gozo, hay una alegría que tenemos que recuperar a la hora de predicar la palabra de Dios, porque nadie
a nadie que le vayas a contar cosas de pobreza, y eso también lo hemos tomado, hoy le llaman la culpa a todos los católicos, pero esto también lo hemos tomado con la mentira católica de los votos de castidad, dos cosas mentirosas que parece que con la castidad, y no, perdón, no con la castidad, sino con los votos de pobreza, ahí está la palabra, somos mejores o somos más humildes, no, nada que ver, nada con eso. Le predicamos el Evangelio y en ese Evangelio hay buenas nuevas, hay noticias de riqueza, de alegría, de abundancia. Y Jesús lo demostró, porque en la multitud no dijo, bueno muchachos, conformémonos y comamos los pancitos y gracias a Dios por los pececitos. No, los multiplicó, fue abundante, hay para todo, todos se van a saciar, porque si no con esto no hacemos nada, le dijeron los discípulos. Entonces también está eso, de esta generosidad, de esto abundante, y alguien que realmente se mueve en el ministerio de Humberto Evangelista, yo veo que son gente de ese estilo, ¿no? ¿Cómo se dice? Totalmente sueltos en cuestiones de no atarse a cosas materiales, sino que son gente generosa, ¿no? Que no se aferran a cosas naturales como decir, bueno, me hago esto, aquello, quiero lo otro. No, doy, siembro, soy generoso, bendigo a otros porque hay otros que necesitan, ¿no? Creo que esa es una característica que tienen que tener todos los 5 dones ministeriales, pero hay algo que se destaca en aquel que se mueve en el ministerio de un evangelista o en el evangelismo, porque tiene el corazón para la gente y no quiere retener nada de las verdades que tiene. Por eso, en vez de predicarlo de manera media rara o media difícil, lo hace de manera sencilla a la gente. Y esto es una riqueza muy especial que tenemos que recuperar, como también tenemos que recuperar el ir y predicarlo por gozo y por alegría, sabiendo que estamos haciendo y beneficiando la obra de nuestro Padre o el negocio de nuestro Padre o la empresa de nuestro Padre a la hora de hablarle a un alma, ¿no? Que, como se nos decía, cuando le hablamos a un alma, cuando le hablamos a una persona, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, sabiendo que le estamos dando una riqueza a esa persona, sabiendo que estamos cumpliendo con ese versículo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y nunca les añade tristeza. Al contrario, está añadiendo algo que va a transformar su vida, su matrimonio, y todo lo que desarrolle en el día a día. Así que bueno, ha sido un gusto tener esta clase con ustedes desde aquí, desde este país tan hermoso y tan bendecido por Dios. Nos vemos el próximo lunes. Los bendigo, oren también por mí, porque estamos también festejando nuestros 20 años de matrimonio acá en Nueva York. Así que no me hagan trabajar tanto, corto acá la grabación, tengo una esposa que me espera para ir a comer algo rico y seguir disfrutando. Así que, Juancito, orá por mí, vos que me haces así. Bendecido. Nos vemos el lunes que viene en el examen sin falta.